Parte del mundo judicial se escandaliza ante la puesta en libertad de Víctor de Aldama, una salida de prisión conseguida 10 horas después de salpicar, de momento sin ninguna prueba, no solo a los imputados en la trama Koldo, sino a medio gobierno, incluido el presidente Sánchez, y todo con la luz verde de la Fiscalía. Hace solo una semana se vetaba ese movimiento por su alto riesgo de fuga. Señor de Aldama. Aldama es escarcelado tras disparar contra el gobierno sin pruebas. Que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Y dicen juristas consultados que con la alfombra roja de la Fiscalía para la voladura de su jefe máximo, Sánchez. ¿Qué pruebas tiene usted para manifestar esto? No me diga que va a aportar, apórtelo ya, cuéntenos. Eso pues unas calumnias muy graves. La puesta en libertad no la entendemos nadie. Una confesión del investigado que incrimina a otras personas sin pruebas no tiene apenas efectos jurídicos y eso la Fiscalía lo sabe. Si se aportaran llamadas telefónicas, se aportaran mensajes, esto cobraría una relevancia enorme. Aldama declara en el juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, ante el juez Ismael Moreno, caso mascarillas, 2 horas de bombas y presuntas comisiones. Su abogado pide su libertad por esa cooperación, pero no está en prisión por las mascarillas, sino por un fraude fiscal de hidrocarburos de 180 millones de euros. Es otro juzgado, otro juez, Santiago Pedraz, y otro caso, pero atentos. El mismo fiscal, Luis Pastor, y ese doble fiscal es quien da su ok a esa libertad. Si la Fiscalía no pide que se mantenga la prisión, el juez automáticamente tiene que acordar la libertad. Y se acuerda la libertad sin ninguna fianza ni medida importante. Esto es serio. Tendrá que haber acordado la prisión del señor Aldama. Un fiscal que el PSOE mira ahora con lupa. Por su pasado como asesor de 2 gobiernos del PP, con José María Aznar. Su estrategia coincide hoy con la del abogado de Aldama, defensor de causas y dirigentes del Partido Popular. Creo que tenemos aquí a un sobornador que asegura tener a sueldo prácticamente al gobierno entero, empezando por el presidente del gobierno. Dice que es espía, ha sido espía para las unidades de élite de lucha antiterrorista de la Guardia Civil, que ha sido una especie de agente encubierto del M16 británico y de la CIA, que ha sido una especie de embajador bajo cuerda de España para países latinoamericanos. Mira, esto como no lo escribió Alejandro Dumas ni lo interpretó en el cine Greta Garbo, no es la dama de las camelias, pero sí Aldama de los camelos, porque la verdad es que es bastante difícil tomarse en serio gran parte de su declaración. Pero a mí me llama la atención que Víctor de Aldama haya sido excarcelado por acusaciones sin pruebas contra el gobierno, porque la pregunta es, ¿las va a aportar? Si las tiene, ¿por qué no las ha aportado? La gran prueba que tiene es una foto... Eso está en marcha. No sabemos si las va a aportar. Sí, pero cuando va a Bárcenas para que lo soltaran tuvo que llevar sus papeles y demás. Llevó 8 carpetas Bárcenas que pudo... Y tardaron 6 meses en soltarlo. Tardaron 6 meses en soltarlo, lo ha soltado. No tiene pruebas. ¿No cree el tribunal que pueda destruir algunas pruebas que lo incriminen a él? Porque la destrucción de pruebas es una de las causas para no dejarte en libertad. Una de las pruebas que ha tenido una reunión con Sánchez. ¿Qué reunión si la foto es en una puerta? Ni siquiera es dentro de una sala, están en una puerta. Y la otra pregunta también es si él está en la cárcel por el asunto de los hidrocarburos, va a declarar por otra cosa, de hecho lo llevan 2 jueces distintos, Serrano y Pedraz, y le sueltan inmediatamente, no se sabe muy bien por qué, pero a lo mejor, y aquí empiezan las casualidades, a lo mejor lo que pasa es que podemos recordar que el fiscal de las 2 causas es el mismo. A lo mejor es una casualidad que el fiscal, señor Luis Pastor, fuera asesor de 2 gobiernos del Partido Popular con José María Aznar en la presidencia, ¿no? A lo mejor es una casualidad que el abogado del señor Aldama estuviera antes en la Audiencia Nacional y fuera el que inhabilitó qué casualidad, al juez Garzón por las escuchas de la Gürtel. Debe ser todo casual, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando sumas tantas casualidades y te dan lo mismo, parece que estás más bien ante un modus operandi, ante una manera de hacer, por cierto, muy parecida a la del juez... Por cierto, una estrategia muy parecida a la del juez Peinado. Hay quien quiere llevar ya a Víctor de Aldama a declarar en el caso contra Begoña Gómez, cuya hija casualmente también es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Balcón. Me he puesto a soltar casualidades y me he quedado solo ahí, que el mundo está lleno de azar. Hola, buenas tardes. Esto es un escándalo del PP. Y os voy a explicar por qué. Todo empezó con la frase del pequeño Aznar cuando dijo con esa voz tan asquerosamente deleznable: el que pueda hacer que haga. No fue un consejo, fue una orden.
Pero para conocer al protagonista de este vídeo y a sus conocidos y amigos íntimos nos tenemos que retrotraer a tiempo atrás. Aldama no es fruto de la casualidad, sino de la Gürtel. Hay fotos en las que está con Ana Botella y con otros miembros del PP de la Gürtel. Es decir, el mismo PP de ahora. Aldama compartió sociedad con Pablo Crespo y Luis Miguel Triguero Gómez en las sociedades Castaño Corporate y en Original London. Además con el presidente del PP de Moratalaz, José Antonio González de la Rosa. Fue socio en Crisis Resolution SL. Aldama ha estado siempre vinculado al PP. Y cuando digo siempre es siempre. ¿Y quién es su abogado? Tom Hagen. Y ahora os contaré quién es este abogado de la mafia, del PP. Este tal Tom Hagen fue abogado de Rita Barberá, de Francisco Correa, de Marjaliza, de Cifuentes, de Munar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los delincuentes del PP lo han tenido como abogado a él normalmente. ¿Y qué os puedo decir ahora del fiscal anticorrupción que lleva el caso Koldo? Se llama Luis Pastor, que actualmente actúa como representante del Ministerio Público en el llamado caso Aldama. Ocupó cargos de libre designación con 2 ministros del gobierno de Aznar. Luis Pastor ejerció como asesor en el Ministerio de Justicia que dirigía José María Michavila, ministro de Aznar. Y también ejerció de asesor en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Abel Matutes, también ministro de Aznar. Ahora, lo que os he explicado anteriormente sobre cómo se prepara una declaración y cómo se llega a un acuerdo con el fiscal, ¿os parece más razonable? Pues así es. Chicas y chicos, los que puedan hacer, hacen. Y tal como les dijo el pequeño Aznar, están haciendo. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Aldama, el delincuente, es del PP. El abogado de Aldama, Tom Hagen, es del PP. Y el fiscal anticorrupción, que lleva el caso, Luis Pastor, es del PP. El único que no era del PP en aquella declaración era el juez, y enseguida se dio cuenta de la jugada. Se vio obligado a ponerlo en libertad porque Luis Pastor, el fiscal anticorrupción del PP, aceptó la petición del abogado Tom Hagen del PP de que Aldama, un delincuente del PP, fuera excarcelado. Al juez Pedral no le quedó más remedio que dictar la orden de excarcelación del delincuente confeso del PP, Aldama. Y todo lo que soltó en contra del gobierno ya lo sabía Feijóo antes de que se hiciera la declaración. Ya lo sabían todos los que lo tenían que saber. Llevaban días diciendo, ya verás tú cuando declare Aldama, porque lo tenían todo preparado. Era el plan B, pero yo creo que es el plan A. Esto no lo van a decir ni en televisiones, ni en radios, ni en ningún diario de la prensa mediática del PP. No esperéis que todo esto que os digo aquí os lo digan en Antena 3, en 4, en Telecinco, en la Sexta. No os lo van a decir. Por eso os pido un favor. Pasad este vídeo por las redes sociales, por WhatsApp, por X, por Bluesky, por Telegram, por Instagram, como podáis, a donde podáis, pasarlo a los amigos, a los familiares, a la gente que no conozcáis ni siquiera. Los españoles y las españolas deben enterarse de en manos de quién está el caso Koldo y quién es el fiscal anticorrupción. Y me temo mucho que en el juzgado de instrucción, Pedraz, por mucho que quiera hacer, tendrá que imputarlos, a pesar de que tenga la conciencia
de que no hayan cometido ningún delito. En fin, ya lo sabéis. Aldama, el delincuente del PP. Tom Hagen, el abogado del PP. Luis Pastor, fiscal anticorrupción del PP. Y el que pueda hacer que haga. Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto, porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieren romper. Esa es la situación que tenemos. Y por lo tanto, sobre esa situación de crisis constitucional que tenemos, expresada y representada por alguien convertido en un peligro para la democracia constitucional española, pues es sobre lo que tenemos que actuar. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar, cada uno en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos.